Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Lamentando que el encuentro de hoy sea un tanto inusual por la situación que ya conocemos, pero gracias a Dios que la tecnología nos ayuda a poder encontrarnos de manera asincrónica por esta plataforma que gracias a Dios todos la conocen. Espero que el siguiente video les ayude a obtener los conocimientos necesarios para continuar trabajando con el tema de las funciones matemáticas en Excel. Nuestro valor del año es la autodisciplina, un valor que hoy se va a poner a prueba, un valor que necesitamos de ir mejorando día a día. El tema que estaremos tratando en el día de hoy, ya lo vimos al inicio del video, son las funciones matemáticas más básicas de Excel. Por aquí tenemos la competencia y el indicador que estaremos trabajando con este tema. Bien, entonces para el contenido de hoy, de este video, tenemos la función suma, la función sumar.si, tenemos la función contar, función contará, la función producto y la función promedio. En la clase pasada observamos cómo trabaja la función suma y en este video vamos a hacer una pequeña retroalimentación y vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona para los que no estuvieron en la clase pasada o para los que no recuerdan cómo funciona esta función. La función suma, pues como su nombre lo dice, suma dos o varios elementos. Veamos los ejemplos de cómo utilizar la función suma. En este primero, simplemente estamos sumando un rango. También recordemos que podemos sumar varios rangos, pero estos deben de estar separados por punto y coma, como lo vemos en el ejemplo número 2. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos sumar. En este caso tenemos una pequeña tabla donde vemos un detalle con algunos eventos, el costo de este evento y los participantes divididos por sexo masculino y femenino. En este caso vamos a sumar cuánto fue el total masculino y cuánto el total femenino. Para esto simplemente vamos a utilizar la función de suma simple. Primero, como siempre, colocamos el signo de igual. Escribimos el nombre de la función, automáticamente Excel nos las da con su ayuda inteligente. Y aquí vemos que dice que necesito el primer número y luego el segundo número y luego el tercer número, o simplemente coloco el rango. Lo más fácil para esto es colocar el rango y así podemos entonces, si es una tabla muy amplia, pues el rango se nos facilita más. Podemos hacerlo de dos formas: o hago clic en el primer número y arrastro, automáticamente Excel me da el rango aquí dentro de la función. Pero si no es así, simplemente utilizo el teclado y lo escribo y digo que es la D4, ¿sí? Dos puntos, que es el signo u operador para manejar los rangos, y luego colocaría la celda final de ese rango, que sería D6. Automáticamente se dan cuenta que Excel nos está marcando el rango a sumar. Presionamos Enter y ahí vemos entonces la sumatoria total de esa columna de participantes masculinos. Lo mismo pasa con la columna de los participantes femeninos. Simplemente coloco signo de igual, nombre de la función, suma, y simplemente selecciono
las celdas que quiero sumar para hacerlo más rápido. Presiono Enter y ahí tenemos la cantidad total de participantes femeninas en esos talleres. Ahora vamos a hacerlo de otra forma, que es colocando el signo de igual, hago clic en la celda a sumar, coloco el operador aritmético de la suma, coloco la próxima celda que vamos a sumar y así continúo colocando los operadores y las celdas necesarias y listo. Presiono Enter y ahí tenemos el mismo resultado. De esta manera se puede realizar siempre y cuando en la tabla que estemos trabajando no contenga muchos elementos. Y ahí tenemos el total de participantes por masculino y por femenino. También podemos hacer lo siguiente. Borramos aquí y colocamos total participantes. Y podemos realizar una operación de suma. Aquí igual, pero en cada taller. Podemos igual, colocamos el signo de igual. Escribimos la función suma. Hacemos clic. Me dice que seleccione el primer número, es este. Me dice punto y coma y ahora me pone en negrita el segundo número que es este. Una vez seleccionado ambos números, presionamos Enter y ahí tenemos el total de participantes de ese taller solamente. Para completar los siguientes repetimos los mismos pasos. Colocamos el signo de igual, puedo darle clic aquí, usar el operador aritmético de suma y hacer clic en la segunda celda y presionar Enter. Y ahí tengo la suma de los participantes del evento para concientización. Este puntito hace que nuestro cursor cambie de una cruz blanca a una cruz negra. Hacemos clic y arrastramos hacia abajo y automáticamente vamos a tener la suma de los demás talleres. Esto simplemente hace un autorrelleno de las celdas que están en blanco. Si hacemos doble clic vemos que la primera función se fue arrastrando a las demás celdas de abajo. Muy bien, una vez visto esos ejemplos de cómo utilizar la función suma, vamos a pasar ahora a la función sumar.si. Esta suma varios elementos, pero con una condición. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va a sumar un rango determinado siempre y cuando se cumpla con la condición colocada en el criterio. Esta es la estructura de la función sumar.si. Signo de igual, siempre vamos a colocar el signo de igual delante de cada función, seguido del nombre de la función, y dentro de los paréntesis tenemos el rango seguido del criterio y el rango a sumar. El primer rango que vamos a trabajar en esta función es el rango donde se va a encontrar el criterio a evaluar. El criterio puede ser texto o número y lo vamos a utilizar con operadores de comparación. Si se cumple y ese operador de comparación nos da verdadero, entonces pasamos al rango de suma. Este rango de suma es el rango donde se encuentran los valores que vamos a sumar si se cumple la condición dada. Aquí tenemos ahora el ejemplo con la función sumar.si. Tenemos una tabla donde tenemos fechas, talleres y participantes. Y por aquí nos pide el total general de participantes. Significa que ahí va una suma de todos los participantes en general de los talleres. Entonces puedo decir igual suma y selecciono el rango de los participantes que asistieron al taller, a los talleres, mejor dicho. Y ahí tengo 317 participantes por todos los talleres. Ahora bien, esa función era la función de suma. Necesitamos ahora la función de sumar.si. ¿Por qué? Porque me dice que yo necesito sumar el total de participantes de derechos civiles. Y si bien es cierto de que en esta tabla yo puedo decir, bueno, ahí yo tengo derechos civiles, por aquí tengo derechos civiles,
pero aquí no hay nada y aquí son 25, serían 25 y ya, pero aquí tengo otro, son 22. Si esa tabla fuera un poco más amplia, no tuviéramos la capacidad o la facilidad, mejor dicho, de poder seleccionarlo todos uno por uno y determinar cuál es la suma de esto. Pero la función sumar sí está para ayudarnos con. Simplemente la estructura dice igual, escribimos el nombre de la función sumar.sí. Nos pide ahora, aquí tenemos el rango. Ese primer rango, como les decía anteriormente, ese es el rango donde nosotros vamos a seleccionar el criterio. Y el criterio es que sean el total de participantes en derechos civiles. Entonces yo tengo que seleccionar aquí en la columna donde están los talleres, porque ese será el criterio que vamos a utilizar para sumar los participantes. Que ese taller sea el taller de derechos civiles. Entonces ya tenemos el rango seleccionado. La misma ayuda de Excel me dice que tengo que colocar punto y coma para continuar con mi criterio. Pulsamos punto y coma y vemos que aquí ahora nos marca el criterio. El criterio dijimos que tenía que ser ¿cuál? Derechos civiles, que el taller sea. El criterio decíamos que tiene que ser derechos civiles porque ese es el taller que queremos. Ese es el taller al cual vamos a contar los participantes. Entonces simplemente yo puedo o escribir ahí mismo entre comillas derechos civiles, o mejor aún doy clic aquí donde diga derechos civiles, en cualquier parte donde diga derechos civiles, y automáticamente ya Excel sabe que yo voy a buscar solamente donde diga derechos civiles. Coloco el punto y coma porque ya tengo mi criterio ahí, y ahora me dice el rango de suma. ¿Qué es lo que me pide que yo del total? Pues el total de participantes. Entonces selecciono todos los participantes y una vez seleccionado ese rango de participantes presiono Enter. Y ahí simplemente me está sumando las celdas donde el taller sea de derechos civiles. Serían este que no tiene nada. Y si sumamos 25 y 22, pues 47. Este ejemplo es sencillo debido a que la tabla no posee muchos elementos, pero a la hora de aplicarla en otros problemas puede que no topemos con tablas como esta. Es un poco más grande, un poco más compleja, y que si sabemos aplicar la función vamos a ver un resultado correcto. Entonces, en este caso de total de participantes de derecho del estudiante es lo mismo, simplemente colocamos igual sumar.sí, el rango ya dijimos que era aquí donde está talleres, punto y coma, el criterio derecho de los estudiantes, selecciono cualquiera donde esté derechos del estudiante, punto y coma, el rango donde están la cantidad de participantes, y automáticamente ahí me da el resultado. Tener en cuenta que aquí no funciona el arrastrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque a la hora de ver la función vemos que aquí en el criterio yo estoy seleccionando vacío, pero yo puedo moverlo hacia donde dice igualdad de género y automáticamente ahora sí me va a aplicar la suma. Muy bien, chicos, entonces esto ha sido sumar.sí. Vamos a continuar ahora con la siguiente función. Teniendo claro la función sumar.sí, vamos a pasar ahora a la función contar. Esta función se encarga de contar el número de celdas que contiene valor numérico dentro de un rango seleccionado. Por aquí podemos ver la estructura de esta función. Contar, recordando siempre que tenemos el signo de igual al inicio de cada función. Y dentro del paréntesis podemos tener un rango o dos o n rangos, recordando que lo dividimos con punto y coma, ¿de acuerdo? Así de simple podemos utilizar la función contar. Simplemente seleccionamos un rango y este contará los elementos que estén en las celdas, siempre y cuando tengan valor numérico. Dentro de la función contar tenemos a su hermana, la función contar.sí. Esta función, similar a sumar.sí, esta solo contará siempre y cuando se cumpla una condición. Ahora veremos un ejemplo de cómo utilizar la función de contar. Entonces voy a colocarme aquí debajo
Como en las demás funciones, signo de igual, nombre de la función, en este caso contar, y me pide los valores o el rango. Voy a seleccionar el rango, presiono enter y me dice que tenemos 14, ¿sí? 14. Si yo aquí, donde no hay nada, coloco un número, dígase 1, automáticamente me va a decir que son 15. Por eso trabajamos con rangos, porque si se actualiza alguna de las celdas, automáticamente Excel va a actualizar el valor y el resultado final. Ahora vamos a intentar contar esta columna de talleres. Igual, contar, y selecciono el rango de la columna, presiono y me dice 0. Esto porque contar solo se utiliza para las celdas que contienen números. Por eso aquí me dice que son 14, porque hay una celda que está en blanco. Si lo hacemos en esta, aquí sí, porque tenemos números, le damos a contar, seleccionamos el rango y presionamos enter y me dice que hay 10 fechas tenemos ahí. Y así de fácil podemos utilizar la función de contar. Si queremos contar solamente los talleres donde asistieron más de 20 participantes, entonces vamos a utilizar la función de contar .si. Y esta función me dice que necesito el rango. Este va a ser el rango, ¿verdad? Este es el rango que vamos a contar si se cumple el criterio o condición. Aquí debajo vemos que Excel me dice rango, ya tengo el rango seleccionado, punto y coma. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar el criterio. Y en comillas vamos a colocar el criterio. Decíamos que tenían que ser mayor a 20, ¿verdad? Mayor a 20. Presionamos enter y me dice que hubieron 8 talleres con asistencia de más de 20 participantes. No me está contando el 20 aquí porque 20 es 20, no es mayor, pero si hay 20 vamos a ponerle que sea así. Cuenta, ¿verdad? Si es mayor o igual a 20. Entonces ahora tiene que darnos el resultado diferente. 9. Excelente. Eso se utiliza para contar punto, y así es que se utiliza la función de contar .si. Bien, vamos a continuar ahora con nuestra próxima función. Pasamos ahora a la función de contará. Esta función contabiliza el número de celdas no vacías dentro del rango seleccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrá en cuenta valores de error y de tipo texto. La va a contar igual. Si vemos este pequeño ejemplo, siguiendo su estructura, al igual que la anterior, igual contará, que es el nombre de la función, y los valores o el rango a contar. En esa imagen observamos que en la columna C tenemos 1, 3, Juan, en blanco, 7, 8, signos aritméticos, 23, otra celda en blanco y 3 manzanas. La función contará realizará el conteo de las celdas que contengan valores, tanto numéricos como textos. Si se fijan, el resultado es 8, pero tenemos más de 8 celdas seleccionadas. Pero esta función simplemente contará las celdas que contengan valores, independientemente sean numéricos o no. Y continuando aquí mismo en esta hoja, vamos a realizar el ejemplo de la función contará. Recordemos que aquí, en esta línea de aquí, utilizamos la función de contar. Nombre de la función y aquí tenemos el valor. Vamos a seleccionarle el rango, presionamos enter y aquí sí nos cuenta 15. Nos cuenta 15, ¿de acuerdo? ¿Por qué aquí sí funciona? Pues contará se utiliza para cualquier celda siempre y cuando no esté vacía. Si vamos aquí, colocamos igual, nombre de la función, seleccionamos el rango, vamos a dejarlo hasta ahí, a ver si alguien genera un poquito y me dice cuántas celdas va a contar aquí esta función. Pausa en el video y efectivamente 10.
Recuerden que va a contar todo lo que no esté vacío. Significa que si yo aquí pongo hola, va a contar hola. Pero se fijan que cuando usamos contar no cambió, porque hola no es numérico, ¿de acuerdo? Al no ser numérico, pues simplemente se queda igual. Si yo aquí vuelvo y pongo cla, contará, seguirá sumando, pero contar no, debido a que solo cuenta celdas con valor numérico o valores numéricos. Espero que esta parte haya quedado clara. Bien, entonces vamos a dar continuidad a la próxima función, que es la función de producto. Esta multiplica todos los números que le pasamos como argumento. Dentro del rango, todos los números que estén ahí se van a multiplicar. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo realizar una multiplicación dentro de un rango o de un elemento individual, tanto con la función producto como con el operador aritmético de multiplicar, que es el asterisco. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio de la función de producto. Para esta función voy a tomar esta hoja donde realizamos el ejercicio de la suma y le vamos a agregar una nueva columna donde diga total de ganancia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a multiplicar el costo del taller por el total de participantes para obtener el total de ganancia, ¿cierto? Entonces simplemente colocamos el signo de igual siempre al inicio de cada función, seguido del nombre de esta, y aquí nos marca número 1 sería este, punto y coma. El segundo número sería el total de participantes, ¿verdad? Entonces presionamos enter y ahí ya tenemos el total de ganancia de este taller. Si nosotros autocompletamos, como vimos en suma, pues simplemente se va a rellenar todo lo demás. Pero también podemos hacerlo de la manera más tradicional, que es esta celda, operador aritmético de multiplicación, que es asterisco, por el total de participantes, ¿verdad? Y presionamos enter y ahí la tenemos también. Como les decía, para el ejemplo, para que se entienda, que sea más práctico, para ustedes obviamente, la tabla tiene poco contenido, pero como les dije, tengo por aquí una tablita con mucho contenido para ustedes para realizar estas funciones, a ver si entendieron algo. Entonces simplemente completamos ahí y ahí ya tenemos la función de producto. Por aquí, función producto. Dicho esto, chicos, ya estamos concluyendo este video. Solo nos queda una función, así que vamos a ver de qué se trata la siguiente función. Y es la función de promedio. Esta función la utilizamos mucho nosotros los maestros, chicos. Esta calcula la media aritmética de un rango de celdas. Muy bien, entonces ahora vamos a realizar el ejemplo de la función promedio. Como decía, la función promedio lo que hace es calcular la media aritmética de un rango de celdas. Entonces vamos a calcular el promedio de participantes que asistieron a esos talleres. Y como siempre, signo de igual, nombre de la función, que es promedio, y pues Excel nos da aquí la ayuda, número 1, 2, 3 o el rango. Seleccionamos el rango, presionamos enter y automáticamente aquí me da el promedio. Sí, voy a quitarle los decimales. El promedio de participantes por taller, ¿verdad? Por todo sería de 23, ¿sí? 23 fue el promedio de participantes en los talleres. Tenemos también, chicos, al igual que suma, tenemos un promedio punto sí y es igual. Es lo mismo, simplemente vamos a seleccionar un rango para un criterio, ¿verdad? Punto y coma. El criterio, ¿cuál sería? Pues el nombre del taller. Voy a elegir. Uno que no hayamos elegido sería el educación legal. Punto y coma y el rango, ¿verdad? Que vamos a calcular el promedio. Presionamos enter. Podemos ver que el promedio
¿verdad? La media de los que participaron en el taller de educación legal fueron de 23. Tenemos por aquí 20, 25. Fueron solamente esos, hay 26. Si eso se suma y se divide entre 3, entonces tendríamos esta cifra. Chicos, esto que hemos visto hoy es bueno que lo practiquen mucho. La práctica es lo que lo llevará a ustedes a comprender de mejor manera este contenido que hemos visto en el video de hoy. También espero que haya sido de provecho para todos, que les haya gustado, y cualquier duda, pues en el colegio personal me la pueden hacer, cualquier interrogante que tengan me pueden preguntar. Y quiero despedirme con una pequeña frase que dice: cada estudio es un pequeño peldaño hacia un futuro brillante. No subestimen el poder de su aprendizaje constante. Es la clave de sus futuros logros, chicos. Que Dios les bendiga y espero mañana poder estar con ustedes allá en el colegio. Que viva Jesús para siempre en nuestros corazones.